Se suma en este momento el presidente Gustavo Petro a una alerta, Ricardo, que hay en Brasil. Alerta que enciende el presidente Lula da Silva sobre un supuesto golpe de Estado. Esta es, que viene de la semana pasada, reunión de militares que dicen que Bolsonaro quiere tumbar a Luis Ignacio Lula. La verdad es que es una declaración ante la justicia de un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas brasileñas que hablaron en el marco de la investigación que se adelanta contra el expresidente Jair Bolsonaro. Y ellos confirman que antes de dejar el poder, Jair Bolsonaro les sugirió, supuestamente, como Trump, dar un golpe militar, no reconocer al presidente Lula da Silva y permanecer en el poder. En la práctica, un golpe de Estado a la decisión de las urnas de los brasileños que eligieron a Lula da Silva. Y entonces el presidente se está sumando esta mañana a la alerta de Lula da Silva, que viene desde Brasil, para consolidar la democracia en Brasil. El presidente Petro, que ya en campaña, dice la campaña comienza ya, el proceso comienza ya, lo dice hace algunos minutos, que lo había negado en 9 oportunidades en la campaña del 2018 y en la campaña del 2022. Prepárese, Felipe, para ver todas las promesas. El presidente Petro había inclusive dicho que esa figura en mármol, ¿se acuerda el compromiso en mármol con Antanas Mocos y con Claudia López? Diciendo que no iba a convocar constituyente, diciendo que iba a estar ese compromiso en el despacho del presidente. Me da la impresión de que llegó la señora del aseo y le quitó el compromiso en algún momento de la semana pasada. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es que el presidente Gustavo Petro está haciendo casi todo lo que dijo que no haría. Arranquemos por la Asamblea Constituyente, que no la negó ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Negó 9 veces en campaña que la iba a convocar si era el presidente de la República, como finalmente terminó haciéndole el viernes en el discurso, para muchos de los discursos más radicales y desafiantes que ha hecho desde que llegó a la Casa de Nariño. La primera vez que lo negó, hablando de la Constituyente, fue cuando lo firmó en mármol. Era 9 de junio de 2018 y junto a Claudia López y Antanas Mocus firmó 12 mandamientos de lo que no haría. 9 de esos 12 los ha incumplido. Que no iba a citar a una constituyente, que iba a contratar a los más capaces para trabajar con ellos en el gobierno, que los recursos públicos iban a ser sagrados y que no habría corrupción en su gobierno, que respetaría el Estado Social de Derecho, que impulsaría la iniciativa con la empresa privada. Todo eso está hoy en entredicho. La segunda vez se lo negó a usted, Néstor, 2 días antes de las elecciones de primera vuelta, era 27 de mayo de 2022, en el debate de Caracol Televisión. Primera pregunta, ¿convocarían, promoverían, impulsarían una asamblea constituyente? No los 3. Ahí estaba también Federico Gutiérrez y estaba el presidente hoy, Gustavo Petro. Al lado del presidente Petro también estaba Sergio Fajardo, porque iban en esa primera vuelta presidencial ese día del debate. También lo negó entonces candidato Gustavo Petro en una entrevista aquí en Mañanas Blue el 8 de junio de 2022. Cuando se quejó, dijo que todo el mundo le preguntaba por la constituyente y que no entendía de dónde sacaban eso, que nunca lo había escrito en su programa de gobierno. Tienen dudas sobre su plan de gobierno y yo no sé si en ese plan de gobierno está un proceso constituyente. Si usted llega a la presidencia, ¿tiene intención de llamar a un proceso constituyente? ¿Eso dónde lo ha leído en mi programa de gobierno, señor Petro? No lo he leído en ningún lado. Solamente por eso se lo pregunto, para aclarar algún tipo de duda, si es que la hay, para las personas que estamos como yo fuera del país. Por eso le pregunto, ¿en su gobierno usted llamaría a un proceso constituyente? Gonzalo, casi en todas las entrevistas que hago para radio me preguntan lo mismo. Entonces no es. Y ahí volvió a decir que no, Néstor. También lo negó, ya que hablaba de entrevista de radio en otra. Ni jamás podrán encontrar en ninguno de mis debates lo que se ha publicado en entrevistas, etcétera, que yo haya afirmado eso. Entonces la repetición de esa pregunta tiene como objetivo el cimentar en la opinión pública la idea de que están a punto de elegir un dictador de izquierda, como varios que existen en América Latina. Y no. Yo lo que planteo es aplicar la Constitución del 91.
Y si yo voy a aplicar la Constitución del 91, le hago una pregunta a Gonzalo. ¿Para qué necesito una constituyente si ya tengo una Constitución? Sí. Que además hicimos nosotros. Pero fíjese, doctor Petro, que la pregunta es interesante. La historia de la Constituyente del 91 sabrá que... Y él decía que en todas las entrevistas de radio le preguntaban lo que nunca había programado, ni escrito, ni pensado para su gobierno. También lo negó en campaña a periodistas de Caracol Radio. Ahí era junio que le preguntaron por la Asamblea Constituyente y se lo negó Néstor a la periodista Patricia Yaniot el 10 de junio de 2022. Ahí dijo que él respetaba la Constitución del 91 porque él y las mayorías la habían hecho. La Constitución de Colombia la hicimos nosotros como fuerza mayoritaria, elegida popularmente hace 30 años, en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero por un tiempo en el pasado quería cambiarla. Lo que pasa es que ahora volvió a cambiar de posición. Fíjate el nivel, ¿cómo voy a cambiar lo que hicimos? Bueno, usted, Pues hay un video, hay temas de la Constitución. Hay un video que publicó Carlos Fernando Galán, que usted dice, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar a un referendo ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Lo estoy leyendo textual del video. Muéstrame ese video en esta campaña. Y en esta campaña, es que recuerden, era 10 de junio de 2022, el día de esa entrevista. Y si hay otra vez que lo negó más reciente, fue el 23 de noviembre de 2023. El escenario, Néstor, era la Feria del Libro de Venezuela, ya como presidente. Ahí dijo que él no quería cambiar la Constitución vigente, aunque consideraba que muchas cosas de lo que había escritas en ella no se cumplían en Colombia. Todas estas maneras y diferentes escenarios en los que el presidente dijo que no a lo que hoy dice que sí, a la confesión de su idea de Asamblea Constituyente que termina siendo en el Monumento de la Resistencia en Cali, ante los más fervientes y creyentes seguidores, porque el público eran jóvenes y comunidades indígenas de Valle, Cauca y Nariño, pero también era su gabinete, como la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que terminó llorando con las palabras de su jefe, del presidente Gustavo Petro. Después de lanzar la idea de la constituyente, este no es un dato menor, ya llevaba 1 hora y 4 minutos de discurso y mire con lo que remató la propuesta de la constituyente. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Cumplirá con estos 3 propósitos. El acuerdo humanitario con ustedes en las mesas. La inversión en el territorio. La semana entrante vamos a los sures, ya pasamos por el litoral pacífico. Y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un burócrata oyéndole a los funcionarios de la... Y habló de los ministros y de las ministras. Dijo que se equivocó, que ese es su gran error en los primeros meses de gobierno, en invitar al centro y a los técnicos a su primer gabinete, sin mencionar, Néstor, a Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Campo o Jorge Iván González. Dijo que se equivocó con ellos y volvió a insistir que los poderosos, la oligarquía, el exfiscal Barbosa, Francisco Barbosa, y los medios de comunicación lo quieren tumbar. Y ahí comenzamos a cometer errores nosotros, los del gobierno. Yo, como presidente, construí primero un gobierno que llamé plural. Invité a los candidatos presidenciales del centro, que se decían a sí mismos, a participar. Lo hice ingenuamente. Finalmente, Néstor, este discurso dejó una tarea en especial para el ministro de Cultura, Juan David Correa, al que le dijo que es momento de que pegue un grito de rebeldía y comience las funciones para que el monumento allí en Puerto Rellena, ese monumento de resistencia, que es lo que significa para quienes promovieron el paro nacional, sea decretado monumento nacional en Colombia. Muy bien, Camila, gracias. Ahí está, Felipe, pues documentada las 9 veces en que el presidente Petro lo negó. Pasamos de esas 9 veces, como el gallo, Felipe, en la Biblia, la negada de
Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Lo negaron 3 veces, el presidente Petro lo negó. Felipe, y no le preguntábamos, me incluyo aquí, no le preguntábamos porque éramos genios de... No, es que siempre hubo la sospecha de que el presidente Petro iba a terminar como terminó. Y él lo había planteado incluso en la campaña del 2018, y por eso la condición para la adhesión de Antanas Mockus y de Claudia López fue la idea, un poquito de marketing de los 10 mandamientos, en donde estaba clarito que el segundo era: no buscaré una Asamblea Nacional Constituyente. El fantasma es motivado porque siempre estuvo dentro de las ideas del presidente Petro. Lo que pasa es que lo camufló muy bien hasta cuando lo necesitó en ese momento. Porque era la partitura venezolana, además. Era la partitura venezolana. Se hizo elegir a punta de promesas incumplidas, porque no las va a cumplir, y de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que nos sorprende? Felipe, Néstor, la gran pregunta... Posiblemente a usted no lo sorprenda, posiblemente a mí no me sorprenda, posiblemente a la gente, Felipe, que de buena fe, por ingenuidad, votó por el presidente Petro creyendo las promesas. Es que el presidente Petro de hoy, año y medio después, Felipe, es muy diferente al presidente Petro que hizo campaña, e inclusive al presidente Petro de la primera parte del gobierno. Néstor, él gobernando con un sector del centro, recuerde usted, intentando moverse, porque al presidente Petro no lo eligió solo la izquierda. El presidente Petro logró el 51% de los votos, o 51 y pico, porque logró conquistar a un sector del centro. Eso es a lo que está renunciando el presidente. Néstor, quienes Petro votamos por el presidente Gustavo Petro, lo hicimos confiando en la promesa de no abrir la puerta, la caja de Pandora de una constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente, porque estamos absolutamente convencidos que la Constitución del 91 es una constitución progresista, garantista de derechos, y que lo que falta es desarrollarla, no cambiarla. Y lo que queda claro con esto, Néstor, es que Petro engañó a los colombianos, así como Rodolfo Hernández engañó a los colombianos, esgrimiendo como principal bandera la lucha contra la corrupción. Y es una tragedia que prácticamente todo el electorado colombiano estuvo engañado y votó engañado. Entonces, miren, Néstor, aquí la fila yo le voy a decir, y la pregunta, y permítame termino, Néstor. Aquí la fila es todo el país estuvo engañado por dos políticos de los extremos, dos políticos que utilizaron la mentira como mecanismo electoral. La pregunta es si nos vamos a volver a dejar engañar en el 26, ¿En Néstor? cuál fila lo meto, Luis Ernesto? ¿Engañados o arrepentidos? Engañados todos los colombianos, los que creyeron el cuento de que Rodolfo Hernández luchaba contra la corrupción y fue condenado por corrupción la semana pasada. No, pero los que creímos que Petro no iba a convocar una constituyente y la convocó ayer. No meta a Rodolfo Hernández, que estamos hablando desde la constituyente. Ah, no, pero es que es el mismo nivel de engaño, nivel de engaño. Y creer aquí, es que lo que no podemos seguir es señalándonos, mire, yo voté por Colombia, ¿no? Y pero mire, Ricardo, no sigamos cayendo en la equivocación de decir, mire, usted votó por eso. No, es que yo no voté por convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y estoy seguro que los que votaron por Rodolfo Hernández no votaron por elegir un corrupto que fue condenado la semana pasada. Y eso es lo que pasa cuando el país polarizado, Néstor, se queda sin alternativas. Del señor que ganó, le sugiero... ¿Y cuál es la diferencia? Le sugiero que aquí concentrado hablamos del ganador, de lo que está haciendo, de lo que está proponiendo el señor presidente de la República. ¿Y cuál es la diferencia, Néstor, entre los arrepentidos y los engañados? O sea, ¿por qué hacer 2 filas? Sí. Bueno, entonces en esta fila, arrepentidos y engañados, pues meto una sola fila. Sí. Listo, se la valgo. Porque es que esto, ahí caben todos en el mismo costal. Eso, mejor dicho, esto ha sido la feria del engaño, pero yo quiero insistir en un punto. Señor. Aquí podemos los intelectuales, los juristas, no tomar en serio la propuesta, verla inviable, encontrar esto como un globo o lo que sea. Pero para mí ese no es el punto. El punto es cómo Petro se vale de todas estas argucias para mantener engañado, ese sí, a un sector del pueblo que ni siquiera sabe cuáles son las reformas, pero como las dice Petro, seguramente son buenas. Ni siquiera sabe cuáles son las iniciativas, pero como las dice Petro, todas son buenas. Aquí, yo Felipe, creo que ese es el punto central de la discusión. Me preguntan algunos oyentes, Felipe, ¿por qué el presidente Petro lo negó? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pero Néstor, si solamente puede responder un señor que se llama Gustavo Petro. Yo puedo suponer, Felipe,
que en campaña era impopular, le hubiera quitado votos, decir yo llego al gobierno a hacer una asamblea constituyente. Ese era el temor, siempre gravitó el temor de que él siguiera la línea política de Hugo Chávez, de Hugo Chávez, la de Venezuela, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y de Venezuela. Entonces, como allá gravitó lo que significó la asamblea constituyente y lo que de ahí partió en Venezuela hacia lo que hoy están viviendo la tragedia venezolana, entonces él pretendía además desmarcarse de una forma también. Podría ser otro capítulo de engaños, porque el presidente Petro en campaña fue muy crítico con Nicolás Maduro. Recuerde, aquí estuvo sentado fue muy duro. Fue muy luego duro. Termina siendo el mejor amigo del presidente en materia diplomática. Fue muy duro. No, María Consuelo, discúlpeme, yo sí hago esta aclaración, Felipe. Fue muy duro, no. Aquí sentado a mi lado, Felipe, yo le saqué los trinos. Recuerdo que eran páginas y páginas de trinos elogiosos de Chávez primero y de Maduro después. Y usted estaba aquí a mi lado, usted recuerda que en ese momento él tomó distancia. Petro, es decir, Petro, así como ha negado Felipe al hijo, que yo no lo crié, como negó la Asamblea Constituyente, negó también a Chávez y negó a Maduro. Claro, para desmarcarse del castrochavismo falsamente, porque y hoy, todos sabíamos de los pocos que iba países a de América Latina que no han dicho una sola palabra en torno a la erosión democrática en Venezuela, adivine cuál es. ¿Cuál es? Colombia. Yo estoy de acuerdo con Néstor. El principal temor del uribismo con Petro era que se pareciera a Uribe, que se quisiera quedar en el poder, perpetuar en el poder, como dicen. Y claro, ese es el principal, y sigue siendo el principal miedo. Mire usted que la Asamblea Constituyente, el mayor temor que genera entre la gente es que esa Asamblea resuelva o ampliar el periodo o poner la reelección o quitarle poderes al Congreso y pasárselos al presidente, etcétera. Era el principal temor de la gente con Petro, es que se parezca a Uribe. Pero la reelección de Uribe y de Santos, que recordemos también el expresidente Juan Manuel Santos se religió, tenía la aprobación del Congreso. Entonces aquí lo que necesitamos es que el presidente Petro nos diga por qué no quiere ir al Congreso, porque sabe que lo derrotan. Entonces, como sabe que lo derrotan, como están derrotadas sus reformas, como está hundida la reforma a la salud, por ejemplo, entonces quiere salirse de la vía legal y constitucional que es el Congreso, para ir a lo que él denomina cabildos populares, que nadie sabe cómo están constituidos. 8:57, sobre la comparación, Felipe, de Uribe-Petro. Me dice aquí un oyente, y yo creo que algo de razón tiene, que a Uribe se lo puede acusar de muchas cosas, pero no de paralizar el gobierno. Nunca fue el de Uribe un gobierno bloqueado. Es decir, Uribe no tenía... en eso estamos de acuerdo. El nivel de incompetencia... Entonces hablamos de otra cosa. Señor. Porque está bien, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Los gobiernos de Uribe y de Petro no se parecen. Por supuesto que Uribe produjo unos resultados y este gobierno no los está produciendo. Es que Petro llega a la vía de la constituyente por falta de resultados. ¿No? Estoy hablando de los métodos. Pero solo déjeme darle un dato a María Consuelo. El presidente no puede convocar una asamblea constituyente por vía de cabildos abiertos. En la Constitución, en el artículo 36, no, pero es que parece que no lo supieras, porque repites insistentemente que el presidente va a salirse de la Constitución. Es que el problema es que nadie se puede salir de la Constitución en Colombia. Punto, Héctor. Ahí sí coincidimos por primera vez. Héctor, nadie puede si respeta la Constitución, pero si no la respeta, sí puede. Y está pudiendo. No, el punto no es ese. Héctor, le sugiero que tome en serio al presidente. Desde la institucionalidad no existe ningún camino viable como el que plantea el presidente. Lo que pasa es que la respuesta que le da el tiempo... Se acabó la conversación. No, porque usted no sabe cuáles pueden ser las implicaciones o en qué esté pensando el presidente. Es que el presidente no está dando un debate jurídico ni una exégesis constitucional. Lo que planteó fue un debate político. Salió a las calles. Una salida institucional. Él está planteando algo por fuera de lo que contemplan los tres artículos constitucionales. Lo tenemos que entender. Quienes lo apoyamos y quienes no lo apoyamos. Tener clarísimo que la cancha la está poniendo el presidente. Mire lo que está pasando esta mañana, Luis Ernesto. El presidente se lanza en una aventura política que es la aventura de Asamblea Constituyente. Y Héctor y muchas personas en este país le están diciendo no se puede desde el punto de vista jurídico, pero es que al presidente no le interesa. Acabó la conversación. No, pero es que no le interesa el debate jurídico. No, Héctor, ¿usted todavía creen en el niño Dios?
Yo creo que, Felipe, llegamos al meollo de la circunstancia. El presidente lo que quiere es un debate político y a través de vías, de hecho, políticas. No, pues políticas. si quiere que conversemos y que echemos discursos y se compre café mucho y se consuma mucho café como se está consumiendo desde el viernes, perfecto. Pero eso no se puede en Colombia. Mire, a mí alguien Petro me dijo, una persona muy inteligente, una persona muy inteligente me hizo esta pregunta el viernes, que obviamente generó toda esta discusión después de la constituyente. Bueno, y si lo quiere hacer por fuera de la Constitución y, por ejemplo, cierra el Congreso. No, ¿sabe qué le contesté? Le pasa lo que le pasó a Pedro Castillo, que en 10 minutos lo cogen preso. Eso pasaría si Petro intentara desconocer el ordenamiento constitucional. ¿Quién lo coge preso? Lo cogen preso. ¿Usted se imagina a Gustavo ¿Quién Petro lo coge preso? Por Dios, las fuerzas militares que desmanteló. Eso le pasó a Pedro Castillo. Y sí, las fuerzas militares de Colombia son muy constitucionalistas. Las que desmanteló Petro. Las fuerzas constitucionales y va para de Colombia conmoción interior porque el sistema electoral tampoco le sirve. Bueno, no sé, Felipe, pero fíjese en lo que va Héctor ya, que las fuerzas militares cogen al presidente Petro preso. Hágame el favor de lo que estamos hablando. No, pero además... toque madera, Felipe, como decían sus tías bigotudas, porque eso sí es apague y vamos. Mire, Néstor, el presidente. Néstor, es decir, aquí ojalá, lo que no ha mencionado el presidente Petro, ojalá no lleguemos, estemos lejos de ese escenario. Néstor, lo que no ha mencionado el presidente Petro, Felipe, es que el frente más amplio que existe en este país, las enormes mayorías están con la defensa de la Constitución de 1991 y están en contra de abrir la puerta a la reelección. Y ahí se va a encontrar la enorme mayoría de la gente, ojalá no en las calles, ojalá sea por la vía institucional, pero la equivocación en términos políticos consiste en eso, en medirse mal como se midieron en Chile. Pero el presidente dice no es un problema de mayoría, es un problema de fuerza popular. Así que si estamos pensando en quienes están diciéndole que no al presidente Petro, no le importa. Lo plantea en una batalla política. Felipe, dejo constancia que comenzamos esta discusión, Héctor. A mí me sorprende tesis, que Héctor, ustedes crean que en Colombia no hay constitución. Perdone. No, es que yo sé, Héctor, me sorprende mucho que cree que no hay constitución. Yo también quiero no somos nosotros. Yo también quiero pensar eso. No, son ustedes la única instancia que puede poner preso al presidente de la República es la Corte Suprema de Justicia, previa acusación de la Cámara de Representantes. No, eso es abrir juicio. Es que por eso, ¿y en cuánto tiempo usted cree realmente que en cuánto tiempo va a funcionar esto? Héctor, fíjese que usted comenzó diciendo que tranquilos, que aquí no va a pasar nada, y ya vamos dicho por usted en que las fuerzas militares podrían coger preso al presidente Petro. Hágame el favor. Pero me deja recordar el contexto en el que lo digo. Señor. En el absurdo contexto de la cosa absurda que ustedes están diciendo de que el presidente Petro puede convocar una constituyente sin seguir el camino constitucional. Pero no lo estamos diciendo nosotros, Héctor, lo está diciendo, lo está planteando él, Héctor. El señor presidente Gustavo Petro. Pero Héctor, ¿usted qué presidente está oyendo? ¿Qué presidente está oyendo? En el tiempo. Ustedes están diciendo una cosa que es absurda y yo respondo con una cosa que parece absurda. Y claro, porque lo que ustedes están diciendo simplemente a mí no me cabe en la cabeza. Coincidimos Igual que a ustedes no le cabe en la cabeza que al presidente lo cojan preso, a mí no me cabe en la cabeza que el presidente se pare un día y diga cerrado el Congreso. ¿Cómo piensa entonces sacar adelante la constituyente? Hay varios caminos, responde el presidente Petro. Yo soy un poder constituido, no soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar. No lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. A eso agréguele, Ricardo, que el presidente Petro escribe esta mañana, no ayer, no esta madrugada, hace media hora, diciendo el proceso constituyente comienza ya. Yo puedo estar de acuerdo, Héctor, en que es muy raro el debate, en que tiene muchos absurdos el debate. Dígaselo al presidente Gustavo Petro, que es el que está en el tema de la constituyente, no por el camino que decidió la Constitución del 91, no por el Congreso. Néstor, yo en vez de buscarle adjetivos al presidente y tal, ¿sabe yo qué hago? Lo que yo le recomiendo a los ciudadanos que hagan, que sigan su vida tranquila. Yo ahorita tengo que irme a dictar una clase de Derecho Constitucional a unos niños prácticamente de 17 años. A esos tengo que explicarles que aquí hay una Constitución que funciona, que no es cierto que el presidente pueda convocar una constituyente con un mecanismo distinto del artículo 376 de la
Constitución y más tarde voy a tener otras reuniones de trabajo y me levanté temprano a trabajar aquí en Blue Radio. Yo sigo mi vida común y corriente porque entiendo que la propuesta de la Asamblea Constituyente, la supuesta propuesta de la Asamblea Constituyente no tiene ningún sentido y ni siquiera el presidente se la toma en serio. Ahí es donde yo difiero. Yo creo que estamos hablando de un presidente se la toma en serio, que no le importa que su palabra pierda todo el valor. Pero ¿cómo que supuesta propuesta? Es que yo creo que nos inventamos, nos imaginamos lo que dijo el viernes el presidente. Yo creo que al gobierno y al presidente Héctor es la única diferencia que tengo con usted. Hay que tomarlo en serio.